Bueno, bienvenidos a la clase de la especialización de meta del curso de preparación para las entrevistas. Esta es la cuarta clase de ese curso, la última clase de hecho. Voy a compartir pantalla. Vamos a hacer un pequeño repaso entonces de esta cursada, de este curso, en el que nos especializamos nos abocamos a entender algunos conceptos básicos que suelen ser muy necesarios para que nos vaya bien en entrevistas de programación, ¿sí? En principio, en la entrevista de programación es muy frecuente que durante la entrevista técnica, que es el momento en donde van a estar testeando nuestras habilidades de programación, nos van a estar preguntando en los momentos en que estemos trabajando con algoritmos o solucionando problemas, nos van a preguntar en qué complejidad de tiempo resuelve nuestro algoritmo el problema. Entonces vamos a estar haciendo múltiples algoritmos, a veces algunos más brutos, otros más sutiles, que terminen siendo más eficientes dependiendo de qué tan veloces son para resolver el problema, dependiendo del tamaño del input que le introduzcamos, ¿no? Y entonces la Big O Notation o la notación de Big O es lo que utilizamos para poder comparar de forma relativa la eficiencia de distintos algoritmos, ¿sí? Y el Big O Notation se puede utilizar tanto para la complejidad tiempo como para la complejidad espacio, ¿sí? Cuando estamos hablando de la complejidad tiempo, estamos hablando, básicamente, primero les pregunto, ¿están viendo mi pantalla que tengo un cuadro acá de la Big O Notation? ¿Se ve bien? Sí, se ve bien. Sí, Perfecto. perfecto. Entonces, cuando estamos hablando de complejidad tiempo, nos referimos a la cantidad de computaciones que tiene que hacer el programa para llegar a la solución, dependiendo del input que tiene. Entonces, mientras más crezca ese cálculo, esa cantidad de cómputos que debe realizar con respecto a el input que tiene, va a ser un Big O Notation más grande o más lento, ¿sí? Más ineficiente. Y vamos a querer buscar algoritmos que tengan la mayor eficiencia posible, ¿sí? Pero no siempre va a ser, digamos, posible tener una eficiencia constante, una complejidad de tiempo constante, como es la Big O Notation 1 o la Big O Notation de logaritmo de n, ¿sí? Pero cada una de estos son los cuatro principales, ¿no? Tenemos acá una complejidad de tiempo constante de 1, que no significa que el algoritmo con un solo cómputo va a llegar a la solución, sino que significa que el algoritmo tiene una cantidad de cómputos constantes sin importar el tamaño del input que le introduzcamos. Entonces quizás el algoritmo que nosotros tenemos es simplemente dame el primer ítem de la lista, ¿no? Y eso por algún motivo, o sea, eso es lo que queremos buscar en este caso. Y entonces ese algoritmo va a tener tiempo constante porque sin importar qué tan grande va a ser nuestro algoritmo, siempre vamos a hacer una sola o una operación o por ahí más operaciones, es por ahí buscar el- el objeto, guardarlo y pasárselo como print al usuario o como sea, ¿no? Pero la idea es que siempre va a ser constante. No importa qué tan grande sea la lista, vamos a tener la misma cantidad de operaciones en el algoritmo, ¿sí? Pueden ser 5, pueden ser 10, pueden ser 10.000 operaciones, pero si esas operaciones siempre son constantes, lo que tenemos es un algoritmo que trabaja en tiempo de Big O 1, ¿sí? Constante. El siguiente más rápido es el tiempo logarítmico n, ¿no? De logaritmo n, que básicamente lo que implica es que nosotros podemos ir duplicando cada vez el tamaño de nuestro input y el tamaño en términos de complejidad tiempo del algoritmo solo se va a ir incrementando por 1. Entonces es la inversa a la exponencial, ¿sí? Entonces si nosotros tenemos, por ejemplo, en el caso de el binary search, ¿sí? Que es con una lista ordenada, vamos buscando primero a la mitad de la lista
y si el número es mayor o menor que el número que estamos buscando, podemos eliminar la mitad de la lista y seguir con la otra mitad, ¿no? Entonces, si nosotros lo consideramos así, tenemos que, si nosotros tenemos una lista de dos objetos, ¿sí? Vamos a poder encontrar el número como máximo en dos búsquedas, ¿sí? Porque vamos a buscar uno, vamos a eliminar ese, vamos a tener que ir a buscar el otro igual. Entonces vamos a tener, con una lista de dos, tenemos que hacer dos búsquedas igual. Con una lista de 4, solo necesitamos 3 búsquedas. Con una lista de 8, solo necesitamos 4 búsquedas. Y así sucesivamente podemos ir incrementando. 16 son 5 búsquedas, 32 son 6 búsquedas. Entonces vamos a poder aumentar enormemente, muy rápidamente, la cantidad del input sin aumentar rápidamente la cantidad de cómputos que tenemos que realizar para utilizar ese algoritmo, ¿no? Entonces, esa es la segunda más rápida en términos generales de las distintas notaciones de BigO. Después la próxima es n simplemente, que es una de crecimiento lineal, en donde básicamente, por ejemplo, es linear search, ¿sí? En donde vos vas a tener una lista que quizás no está ordenada de menor a mayor y vamos a tener que buscar un número. Y como tenemos que buscar a través de toda la lista, sin importar en general si el número está al principio o al final, o sea, quizás si lo encontramos a la mitad paramos, ¿no? Y ese sería un valor promedio del tiempo, pero el peor caso posible para un algoritmo de ese tipo de linear search es buscar a través de todo el array o de toda la lista hasta el final, hasta que lo encontremos o hasta que no lo encontremos directamente al ítem. Y entonces eso va a hacer que mientras más crezca va a crecer igualmente la cantidad de cómputos de nuestro algoritmo y por lo tanto se llama lineal, es igual a n, es igual la cantidad del crecimiento de los cómputos del algoritmo con respecto al crecimiento de el input que le introducimos. Y por último, el más lento en términos de complejidad tiempo es el Big Notation n2 n al cuadrado, ¿sí? Que básicamente por cada incremento del input, el cómputo del algoritmo va a incrementarse exponencialmente, ¿no? Y entonces, un ejemplo de esto es cualquier algoritmo que tenga dos for loops entrelazados, un for loop adentro de otro, ¿sí? Entonces, en ese caso, si nosotros tenemos un array de 4 y vamos a estar haciendo un for loop a través de todo ese array en ambos casos, en los dos for loops, uno dentro del otro, vamos a estar realizando 16 operaciones o 16 conjuntos de operaciones. Quizás cada paso por un ítem va a ser 8 operaciones, pero al fin y al cabo vamos a estar multiplicando todas esas operaciones por 16 veces que estamos pasando por cada uno de los ítems. Y por lo tanto, si nosotros tenemos 5, vamos a hacer a 25 y etcétera. Y así se va incrementando exponencialmente la cantidad de cómputos con la cantidad del input. Y por lo tanto, se considera una de las formas más lentas de Big O Notation de algoritmos. Entonces, siempre vamos a tratar de apuntar a reducir la Big O Notation a hacer algoritmos que utilicen una notation más chica o más eficiente. Ten en cuenta que no siempre va a ser posible. A veces también es una buena estrategia cuando tenemos un problema frente a nosotros, hacer el algoritmo que nos salga más fácil y más rápido en principio, lo que se llama el brute force solution, que es la solución de fuerza bruta, que es básicamente hacer cualquier cosa que necesitas hacer para poder llegar a una solución, aunque esa solución te tome n2, n al cuadrado, ¿no? Y después a partir de eso, cuando ya tenemos una solución, podemos quizás ir refinando, utilizando otros métodos, quizás algunas otras estrategias de programación para ir reduciendo el tiempo de la complejidad de tiempo de nuestro algoritmo o también la complejidad de espacio de nuestro algoritmo. Y en cuanto a la complejidad de espacio, también hay que tener en cuenta que también un algoritmo puede en general utilizar espacios, ¿sí? Que son extra. ¿Sí? Esto se llama espacio auxiliar. Y entonces, por un lado tenés el espacio del input, cuánto nos toma directamente el espacio que necesita el algoritmo para aceptar el input, y después también todo el espacio que incurre el algoritmo cuando internamente genera estructuras de datos intermedios quizás
con los cuales procesar el input. Por lo tanto, eso es espacio auxiliar, todo el espacio agregado aparte del input que tenemos que utilizar dentro de nuestro algoritmo para poder llegar a una solución. Entonces, todo ese ocupado de espacio, todo ese espacio ocupado, va a conformar también un gasto de recursos que también se puede medir en términos de big O notation en todo esto. Entonces se puede medir si nosotros tenemos un algoritmo que solamente toma el input y quizás, quizás es un input, de alguna forma es un input constante, vamos a tener un algoritmo que es big O notation 1 en términos de espacio, complejidad de espacio. Y si tenemos uno que, bueno, toma una lista y entonces la lista ya va a ser un input básico, un espacio de input que va a ser lineal, porque va a depender del tamaño de ese array, ¿sí? Entonces así podemos tener distintos algoritmos con distintos costes, tanto de tiempo como de complejidad de espacio. Bien. Entonces, esto es algo básico que hay que tener en cuenta a la hora de pensar y diseñar nuestros algoritmos. Después, lo que tenemos es lo que vimos después en las otras clases, es un poco acerca de lo que son las estructuras de datos y su clasificación, ¿sí? Nosotros habíamos visto un poco acerca de arrays, de listas linkeadas, queues, stacks, árboles y gráficos. Y vamos a repasar esto un poco. El array es el formato lineal de estructura de datos básico, ¿no? Con el cual podemos guardar múltiples ítems o componentes de un tipo de objeto. En general, los arrays en distintos lenguajes de programación utilizan arrays de el mismo tipo, o sea, tipificados los arrays. Tenés que declarar un array declarando cuál es el tipo de objeto que vas a introducir en ellos cuando lo vayas llenando de cosas, ¿no? Y entonces, en general, los arrays no funcionan en otros lenguajes, por lo general no funcionan como funciona la lista de Python, ¿sí? Que la lista de Python no es un array de por sí, es más bien una lista que quizás funciona en el fondo como, quizás tiene implementado un array en el fondo, pero funciona de forma distinta. ¿Por qué? Porque le permite al programador utilizarlo de forma muy dinámica, muy maleable, de ponerle cualquier ítem que quieras adentro, ya sea mixto o lo que quieras, tanto de strings, números, otras listas, arrays, diccionarios, etcétera, ¿sí? Después tenemos lo que es la linked list, que se utiliza en muchos lenguajes de programación, ¿sí? Que es una especie de lista que ayuda a combatir algunos problemas que tiene el array, ¿sí? El array, tengamos en cuenta que tiene una velocidad muy rápida de colocar nuevos ítems y de buscarlos a través de la indexación, ¿no? O sea, nosotros con el array siempre guarda todos los datos de forma consecutiva en la memoria. Entonces sabe que al principio del array va a estar el primer número y si multiplica el espacio de memoria en el que se encuentra por 4 o le agrega 4, llega al cuarto punto del espacio del array. Entonces puede encontrar el cuarto elemento, ¿sí? Y por eso funciona la indexación de esa forma. Ahora bien, cuando nosotros estamos agregando ítems adentro de un array, que en general los arrays, cuando se arman en lenguajes como C o C++, se declara el tamaño de ese array, ¿no? Cuando nosotros estamos agregando ítems a ese array, en principio también tiene una velocidad muy rápida, pero cuando llega al límite de tamaño del array y queremos agregar más a ese array, entonces el array en general, si son arrays diseñados dinámicamente, lo que van a hacer es buscar dentro de la memoria de la computadora otro espacio que tenga abierto con más espacio del que estaba diseñado el array originalmente. Entonces, si tenemos un array de 8 espacios y queremos meterle el noveno ítem, lo que va a hacer es buscar otro lugar dentro de la memoria de la computadora que quizás tenga 16 espacios libres y te va a generar un array de 16 espacios. Y te los va a meter de vuelta todos consecutivos, va a copiarlos del primero que tenía 8, va a copiarlos dentro del nuevo espacio del array y le va a agregar ese noveno ítem que vos querías introducirle. Todo eso ocupa un costo grande de tiempo, ¿sí? Cuando queremos llegar a un límite y agrandar el array.
la lista linkeada lo que hace es justamente tener una estructura de datos en donde en una parte del componente tiene el dato en sí y en otra parte tiene el pointer, el puntero, que indica hacia dónde vas a ir a buscar el siguiente ítem de la lista, que no necesariamente se va a encontrar consecutivamente. De hecho, probablemente no se encuentre de forma consecutiva con respecto al ítem anterior. Por lo tanto, la lista linkeada te permite que vos puedas seguir incrementándola indefinidamente y el programa lo único que tiene que hacer es buscar un espacio, uno solo, dentro de la memoria para colocar el nuevo ítem y dirigir el último puntero que quedaba en la lista, en el último eh, nodo de esa lista, dirigir ese puntero hacia el nuevo espacio de memoria que hizo. Entonces, a pesar de que tiene un pequeño gasto extra en cada una de las adiciones, va a tener constantemente la capacidad de incrementarse sin ningún problema, sin agregarle otro costo agregado. Entonces, eso es un pro, digamos, de la lista linkeada y que funciona de esa forma, agregando una y otra vez ítems en distintas partes de la memoria disponible de nuestro programa. ¿Sí? Después lo que teníamos era el hash map, ¿sí? Que el hash map, que por ejemplo pensémoslo como un diccionario, ¿no? El diccionario de Python, lo que hacemos es crear una clave, ¿no? Y después el valor, después de dos puntos, si recuerdan la sintaxis. Bueno, eso cómo funciona para poder encontrar el valor rápidamente, si no es una lista o un array. Bueno, lo que hacemos es justamente pasamos la clave por una función de hash, ¿sí? Que lo que hace la función de hash es procesar la clave y generarnos un número identificatorio único, idealmente, que siempre va a ser determinista y repetitivo. Entonces, si yo paso la misma clave múltiples veces en distintos horarios cuando sea, siempre me va a dar el mismo resultado. Y de esa forma, con ese código especial que saca a partir de la clave primera, vamos a sacar una dirección en la memoria, ¿sí? Y lo vamos a guardar ahí y vamos a guardar el valor que queríamos conectar con esa clave, ¿sí? Esto lo que permite es que después cuando querramos buscarlo, no tiene que, bueno, vos tenés esta clave, voy a fijarme en cada uno de mis espacios a ver cuál es el objeto que equivale a esa clave. No, directamente lo que hace es pasar la clave por el hash function y me dice, tu elemento está ubicado acá. E inmediatamente lo ubica. Entonces esto es tiempo constante, porque siempre hace la misma cantidad de cómputos para llegar a introducir un objeto como para buscar un objeto, ¿sí? Eso Eso es, también, sí, eh, Oscar, eso también es, lo que le da la posibilidad de que no tenga un orden, digamos. exacto, porque no está ordenado, claro, no está ordenado, justamente un diccionario no está ordenado, este, porque está así medio al azar, pero está muy determinadamente las claves, o sea, vos con la clave puedes encontrar cualquier cosa. Lo que sucede, bueno, esto es en tiempo constante, lo que sucede es que también muchas veces la hashing function tiene que cumplir con un balance. El balance es el siguiente. Si yo hago la hashing function muy complicada, va a ser muy precisa en términos de generar valores únicos y entonces va a encontrar formas de ubicar cada clave en un casillero particular, único, pero se va a tomar mucho tiempo de cómputo. Si yo elimino el tiempo de cómputo y hago un algoritmo, un cómputo de hashing function muy sencillo, como por ejemplo dividir todo por módulo de 20 o lo que sea, lo que va a hacer es muy rápido el hashing function, pero me va a dar muchas colisiones. ¿Qué son las colisiones? Cuando un mismo valor me da el mismo valor saliendo de la hash function. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo módulo de 20 como la hash function, con respecto a números, por ejemplo, el número 21 me va a dar el mismo resultado de la hashing function que el número 41 o el número 1 o el número 61. Y entonces todos esos van a terminar en el mismo casillero. Para resolver los conflictos estos que se llama clashing, ¿sí?
lo que va a terminar haciendo es poniendo dentro de ese casillero una lista linkeada. Y entonces va a añadir a esa lista todos los elementos que hayan chocado y que hayan llegado a ese mismo resultado, ¿sí? Entonces ahí más o menos va a ser muy rápido el elemento de la hashing function, el cómputo, pero va a generar muchos clashes, muchos conflictos y va a generar que se tenga que armar listas linkeadas en cada uno de los casilleros. Eso lo que va a hacer es volver más lento después la búsqueda, ¿sí? Porque nos va a dar el resultado del hash function y va a decir, bueno, bien, es en este casillero, pero en este casillero tengo una lista linkeada. Y bueno, entonces ahí ya no puedo usar el hash function, tengo que directamente atravesar la lista linkeada hasta que encuentre el elemento que estoy buscando dentro de esa hash function, ¿sí? Entonces ese es lo que sería el hash map. Después lo que tenemos son los stacks y los queues, ¿sí? El stack es un tipo de estructura de datos que nos permite guardar datos con una secuencia de forma tal de que el último que introducimos a este stack es el primero que sacamos, ¿sí? Entonces vamos a estar introduciendo elementos. El primero que metemos va a quedar en el fondo. Vamos a ir metiendo elementos arriba de estos. Y vamos a sacar primero los últimos que pusimos y vamos a ir en reversa, ¿no? Entonces es como si fuera el control Z. El control Z va hacia atrás, ¿sí? No es que empieza desde el principio cancelando lo primero que hicimos, sino que empieza cancelando lo último que hicimos, ¿sí? Entonces el stack va a tener un tope del cual vamos a estar sacando y cumple con lo que se llama FILO, First In, Last Out, o primero en entrar, último en salir, ¿sí? Entonces vamos a ir sacando de esta forma los ítems. Los stacks tienen una serie de métodos, que son básicamente los métodos estándar de cualquier stack, que son push, pop, isEmpty, isFull y pick. El push es fácilmente el simplemente hecho de introducir un elemento nuevo, ¿no? El de introducir un elemento. El pop es el de sacar. Sacamos siempre el último elemento que estaba metido dentro de la lista, ¿no? El isEmpty es un método para verificar si el stack está vacío, que en general se va a utilizar para evitar errores, porque quizás si no tenés implementado un isEmpty, vos vas a hacer pop y el stack va a intentar hacer un pop de un elemento que no existe y entonces se va a crashear el sistema. IsFull también puede ser implementado si el stack tiene un límite de memoria, un límite de espacio. Entonces tenemos que ver cuándo se nos llena el límite. Y si se nos llena el límite e intentamos meterle más elementos con push, vamos a tener un Stack Overflow, que es como se llama famosamente el foro de preguntas y respuestas de programación, Stack Overflow, ¿no? Hace referencia a este problema, un problema con respecto a los stacks. Y por último, el método pick, que es similar al push, perdón, es similar al pop, solo que lo que hace es te devuelve, digamos, te dice qué es lo que hay en ese elemento, te da una copia o te da una referencia a ese último elemento que está en el tope del stack, pero no lo saca del stack. El pop te va a sacar el elemento del stack, te lo va a devolver, ¿sí? Pero ya no va a estar dentro del stack, lo vas a haber sacado. Bueno, esta es una explicación de esos métodos. Y después tenemos el queue, que es básicamente similar al stack, excepto que es al revés. Es el primer elemento que entra es el primero que sale. First in, first out, FIFO. Y entonces esto lo que implica es como una fila en el banco. Uno se pone primero y entra primero al banco, básicamente. Y los que van entrando a la fila después van a tener que esperar hasta que salgan todos los anteriores, todos los que entraron más temprano, primeros, van a salir primero esos y después van a entrar, después van a salir los últimos que entraron, ¿sí? Entonces, first in, first out, o también last in, last out, que eso, bueno, no se dice LILOS, sino que es el acrónimo se queda como FIFO, porque es first in, first out, ¿sí? Bien. Después lo que tenemos son los árboles. Los árboles se utilizan como una forma de estructura de datos que sirve para
acelerar algunos métodos, algunos procedimientos como la búsqueda. Son muy buenos para buscar elementos dentro de su estructura, ¿sí? Porque tienen una forma binaria en general. En realidad hay distintos tipos de árboles, pero un ejemplo es un árbol binario que se divide siempre de esta forma, dividiendo en dos ramas por cada nodo, ¿no? Tenemos un nodo padre y dos nodos hijos, ¿sí? Que se van dividiendo, depende de algún algoritmo que vaya organizando los nodos y las hojas. Los que están en el mismo nivel, como vemos acá en la parte de la derecha, son hermanos, serían siblings, es hermanos. Los que están abajo de cada nodo es un hijo del nodo anterior, y el primer nodo del árbol, el que está más arriba, sería la raíz. ¿Sí? Es un árbol invertido, la raíz está arriba. Bueno, estos son el más alto, el más profundo es los nodos que están en el nivel de abajo. La cantidad de nodos que hay o la cantidad de niveles que hay en el árbol condicionan la altura de ese árbol, ¿sí? Y después en base a árboles también podemos hacer heaps, lo que se llaman heaps, que son especies de estructuras de árboles o similares a los árboles, pero que cumplen una función diferente, ¿sí? En el sentido de que le asignan prioridad a algún elemento a partir de un algoritmo. Entonces, ¿cómo funcionan? Tenemos los ejemplos de el min heap y el max heap. El min heap lo que hace es organizar siempre la estructura de forma de que quede siempre el menor valor del árbol quede como la raíz. Entonces, siempre que nosotros hagamos dame el mínimo, que en realidad están los métodos insert, find min y delete min, ¿no? Si me decís, buscame el mínimo, simplemente te va a devolver el nodo raíz, porque ya sabe que como siguió el algoritmo al construirse, debería saber que el nodo raíz va a ser el menor valor dentro de todos los valores que están puestos ahí, ¿sí? Entonces, si nosotros después sacamos el menor valor, vamos a notar que sucede lo mismo con cada uno de los nodos siguientes, forma un árbol, un min heap aparte, en donde el menor valor también es el nodo raíz, ¿sí? Y lo mismo puede suceder a la inversa, donde tenemos un max heap, ¿sí? Donde tenemos que el max heap tiene el mayor valor se encuentra en el nodo raíz, y después para abajo sigue cumpliendo esa misma, la misma lógica. Entonces, si vamos para abajo, siempre van reduciéndose los números, ¿sí? Esa es la función básicamente de un heap, es darle generar algún tipo de valor, darle algún valor específico a los distintos ítems e ir graduándolos de esa forma para poder encontrar ya sea el mínimo, el máximo o algún tipo de valor específico. Después tenemos los gráficos, que los gráficos son tipos de estructuras de datos que nos permiten básicamente simbolizar relaciones entre los distintos ítems, ¿sí? Se usan mucho para cosas geográficas como mapas. Google Maps utiliza gráficos todo el tiempo para determinar los caminos más cortos, ¿sí? Y se pueden encontrar caminos más cortos a través de los distintos gráficos, buscando cuáles son los pesos de las conexiones entre los gráficos e ir haciendo tanto búsquedas de breadth first, que es básicamente expandiéndose primero, o de depth first, que es profundidad primero, que es ir siguiendo primero, a ver, breadth first o expansión primera sería si estoy desde este punto y estoy buscando el camino hacia Toronto, por ejemplo, lo que voy a hacer primero es buscar a través de todos los nodos que están conectados a Nebraska, ¿no? Entonces voy a buscar Chicago, Los Ángeles y Boston. ¿Alguno de esos es Toronto? No. Bien. Entonces voy a continuar. Después de ir por Chicago, voy a ir desde Chicago a todos los puntos que están conectados con Chicago, ¿no? Entonces voy a ir Chicago, Boston, Los Ángeles. No, no encontré. Entonces voy a ir después a Los Ángeles o a Boston a buscar cuáles son los nodos que están conectados con Chicago o Toronto. Entonces fui buscando primero por todo lo más cercano, ¿sí? Y después ir más para adentro especificándome. El Depth First Search, ¿sí? Es como ir más específicamente por un lado y buscar hacia el fin ese lado. Entonces el Depth First lo que haría es
elijo un camino nomás y me meto todo lo más profundo que pueda. Entonces voy primero a Chicago y después elijo otro camino y voy a Boston y después elijo otro camino y voy a Toronto. Bueno, lo encontré. Bueno, ahí encontré un camino. Pero después de hacer eso voy a volver a Nebraska y voy a hacer de vuelta todos los caminos de Los Ángeles a Chicago, después de Chicago a Boston, después a Toronto, etc. Entonces vas buscando los distintos caminos que tenés. ¿Sí? Son distintos métodos que se pueden utilizar para buscar el camino más corto dentro de un gráfico, que es un problema de programación bastante usual, es relativamente complejo. Hay un montón de optimizaciones que hay, que no vamos a entrar en eso ahora, Escúchame, pero es un problema una complejo. pregunta. Sí, decime. Esto es, digamos, tiene que ver con lo que es la programación lineal, programación entera, con el método Minimax, ese tipo de cosas. Es lo que se utiliza para los algoritmos de gráficos, ¿verdad? Sí, tiene que ver con eso, sí, sí, sí. Bien, ok. Bien. Y bueno, esas son las estructuras de datos que habíamos visto en la clase número 2 de este curso, ¿sí? Y ahora lo que vamos a ver, repasar un poco, es lo que habíamos visto en la clase 3, que fue la clase anterior, que fueron los distintos algoritmos que podemos utilizar, ¿sí? Y sus respectivos tiempos, complejidad de tiempos que habíamos visto la semana pasada. Entonces, primero vamos a ver de vuelta dos algoritmos de sort, dos de search y después un par de específicos para ver algunos temas. Entonces, el primero que vimos de sort era selection sort, ¿sí? Que selection sort es un algoritmo donde lo que vamos a estar haciendo es básicamente buscar el valor mínimo y lo vamos a intercambiar con el primer valor y después vamos a ir al segundo valor. Vamos a iterar de vuelta por todo el resto de la lista, obviando el primer valor, que ya sabemos que era el valor mínimo, entonces ya sabemos que está ordenado, ¿sí? Pero vamos a ir por todo el resto de la lista, iteramos, buscamos el valor mínimo, lo ponemos en segundo lugar y seguimos al tercer lugar y todo así, sabiendo que los valores que dejamos atrás en la lista van a estar ordenados. Y entonces vamos a ir atravesando así hasta que podamos llegar hasta el último punto y sabemos que está todo ordenado perfectamente. Y entonces así, este es un algoritmo que utiliza, en este caso, en esta implementación, utilizamos dos for loops, ¿sí? Uno dentro del otro, donde vamos a estar buscando, primero agarramos el valor de uno, después vamos comparando permanentemente con respecto al nuevo valor que estamos iterando a través de toda la lista y vamos cambiando el mínimo y el índice del mínimo hasta que finalmente cambiamos ese elemento y volvemos a empezar en el primer for loop, ¿no? Y entonces de esta forma vamos a terminar siempre con un array ordenado, como habíamos visto la clase pasada. Y en este caso, como también habían dicho ustedes, esto siempre termina con una, una complejidad de tiempo de n al cuadrado. ¿Sí? ¿Recuerdan, ¿Recuerdan por qué el peor caso es igual al mejor caso en este algoritmo? Porque de todas maneras tiene que recorrer todos los elementos, aunque se Exactamente. encuentre con el array ya ordenado. Exactamente. Esto es algo que es medio como un algoritmo bastante bruto en el sentido de que no tiene forma realmente de saber si, por ejemplo, en el mejor caso posible uno le entregaría una lista ya ordenada, ¿no? En cualquier otro caso, o sea, si fuera un algoritmo más inteligente, quizás podría determinar de entrada si la lista está ordenada y entonces frenar. Pero en este caso, el algoritmo es totalmente inconsciente de si se encuentra ordenada en algún punto intermedio del algoritmo, y entonces va a tener que seguir haciendo el proceso hasta el final de la lista, siempre. Y entonces siempre va a, aunque termine por la mitad o al principio de ordenar la lista, va a tener que seguir procesando todo y iterando por todos los inputs. Y entonces, en estos casos, el peor caso de complejidad tiempo n al cuadrado va a ser igual al mejor caso de complejidad tiempo, que también es n al cuadrado. ¿Sí? Entonces, en general, este algoritmo totalmente es n al cuadrado de tiempo. ¿Sí?
Después lo que tenemos es el quicksort, que el quicksort es un poco más complejo porque acá la implementación utiliza una función helper, una función de ayuda. Lo que hacemos es seleccionar un punto en la lista para dividir y después entre esos dos puntos pasar de un lado al otro todos los que, o sea, pasar de un lado todos los que sean mayores a ese valor y del otro lado pasar todos los que sean menores a ese valor, ¿sí? Y entonces después te quedan las listas particionadas de esa forma con toda una lista que es todos los elementos van a ser menores que todos los elementos de la otra lista, ¿correcto? Y entonces la idea es recursivamente vamos a volver a hacer eso sobre cada una de las listas más pequeñas. Y entonces, al fin y al cabo, como estás moviendo todo adentro de la lista en sí, vas a ir moviendo de forma tal de que cada vez siempre el punto de la izquierda te va a quedar menor al punto de la derecha. Y si vos haces eso a lo largo de todas las divisiones, hasta que te quede un valor sin poder dividir más, te va a quedar una lista ordenada, ¿sí? Si recuerdan esto, utilizamos primero la función empieza acá en quicksort con un array y un valor bajo y uno alto. El valor bajo y alto se refiere al índice del principio y del final, ¿no? Que vamos a empezar con 0 y con el length del array. Pero después lo que vamos a hacer es seguir haciendo quicksort, pero sobre cada una de las distintas mitades que vamos haciendo que nos va dando el partition, ¿sí? El partition lo que va a hacer es elegir un número, que en este caso siempre va a elegir el número más alto, o no el número más alto, el número que está al final del array, ¿no? Y después va a simplemente iterar a lo largo de todos los números de ese array y va a colocar hacia un lado o hacia otro de ese número dependiendo de si es más grande o más chico. Eso es lo que está haciendo. Está haciendo swapping constantemente de esos números hasta que te quede de forma de que puedas dividir esa lista en dos y que un segmento sea todos los números más bajos y otro segmento sea todos los números más altos. ¿Sí? Una pregunta, Ignacio. Sí, Partition es es una función. es una Es una función, sí, que vos hacés y llamaste así. Bien, ok, ok. Bueno, exactamente. bien. Entonces, vos por eso la llamás acá, pero está definida, o sea, es como que forma parte, vos podrías poner directamente todo este código acá directamente adentro de esta función y sería una sola función, forma parte del algoritmo, digamos, pero está dividido por términos prácticos en dos funciones, quicksort y partition, Ok, que más nos ayuda claro. a entenderlo más fácilmente, ¿sí? Sí, sí. Bien. Y después, esto lo que tenemos es que en el peor caso, ¿sí? Esta función lo que tiene es que, como tiene que mover los ítems de un lado al otro, ¿sí? Para poder ordenarlos. Si los encuentra en el... Fíjense que si los encuentra en el orden correcto, si J, por ejemplo, en este caso, es mayor que el pivot, entonces no lo tiene que mover. ¿Sí? Y entonces, en el peor de los casos, va a tener que hacer un recorrido doble por todo el circuito, por todo el array. Entonces va a tener un coste de n al cuadrado. Pero en el caso promedio en general, y en el caso mejor también, vas a tener logaritmo de n, porque al ser un algoritmo que va dividiendo y va recursivamente dividiendo en dos, la lista va a ir aprovechando que se va achicando cada vez más la lista y entonces va a ir yendo por menos cantidad de números cada vez. ¿Sí? Entonces, esta es un poco más rápida que Selection Sort, a menos que estés en el peor caso posible, en el cual es igual de rápida que Selection Sort. ¿Sí? Después tenemos los algoritmos de búsqueda, el Linear Search y el Binary Search. El Linear Search es el algoritmo de búsqueda súper básico, que es simplemente brute force ir de punto A al punto Z dentro del array desde cero hasta el final, ¿sí? Uno por uno, fijándose si es el número equivalente y devolver ese número o devolver un código indicando que no se encontró el elemento, ¿sí?
Y en este caso, el tiempo de la búsqueda va a ser n, en el peor de los casos, va a ser n dividido 2 en un caso promedio y va a ser 1 en el mejor caso posible. ¿Me pueden explicar por qué hay esta diferenciación en este caso, en este algoritmo? No, yo no me doy cuenta. ¿Qué se les ocurre que puede ser de este algoritmo? Que te genera distintos tiempos dependiendo de cómo esté la lista, digamos. Fíjense, veamos lo siguiente. Leamos el algoritmo un segundo. Tenemos linear search, ¿no? Toma un array y un número que queremos buscar. Hacemos un for loop. Bien, ¿por qué? Porque vamos a iterar por cada ítem en el... Vamos a buscar un índice que esté dentro del rango de la longitud de array. O sea, si el array es 10, esto va a ser longitud de 10, range de 10, o sea, va a ser 0, 1 hasta 9, ¿no? Y entonces vamos a ir por todos esos números. Y nos vamos a fijar si array de 0, o de 1, o de 2, o de 3, o todo hasta 9, es igual a X, return el índice correcto. Si termina y no encuentra el índice, es decir, que nunca llegó al return, entonces va a ir a este return de -1 que indica que no encontramos. ¿Se les ocurre ahora por qué hay Sí, diferencia de casos acá? porque el mejor caso es que lo encuentre de entrada, ¿Y qué pero sucede si lo encuentra de entrada? Y y si es de termina, uno, es de uno porque la complejidad es uno, es constante porque, digamos, es una sola recorrida que tiene que o hacer. sea, no importa qué largo Exactamente. sea, no importa lo largo que sea, lo encontró la primera vez. Claro, porque a Es eso, diferencia de ¿no? los algoritmos de ordenado, de sorting, ¿sí? Este algoritmo, cuando encuentra el objeto, un objeto en particular que está buscando, ya te devuelve un resultado. Y como te devuelve un resultado, frena directamente. Claro, ¿Sí? Ojo, esa es esta implementación de Linear Search. ¿Sí? Porque también podemos fácilmente implementar un Linear Search B, ¿no? Vamos a hacer un segundo. Vamos a hacer Linear Search B. Que podemos hacer? Vamos a hacer index es igual a -1. Y vamos a hacer for I in range length of array. If r i es igual a x, ponemos index es igual a i. Y después return index. Este para mí, si comparamos los dos, son casi idénticos. Casi que yo diría que quizás este se puede llegar a entender un poco mejor que este, en términos de lectura, ¿no? Porque entendemos que, bueno, estamos guardando un índice, ¿sí? Y si no lo encontramos, se queda como -1, entonces devolvemos el -1 como index, que no está. Y si sí lo encontramos, cambiamos el index por ese índice y lo devolvemos. sí, Ahora, ¿qué está sucediendo acá? no veo por qué funcionan distintos. ¿Pero te das cuenta que funcionan distinto? No, Ok. eh, Cuando una vez que llega, este tipo para de este, inmediato, el primero. el primero. ¿y el Bien. otro? ¿Y el Y otro? el otro va a hacer el loop Ah, lo por hace todo siempre. el array. Claro, exactamente. Porque fíjense que lo que hice acá, al cambiar la variable esta, al meterle esta variable y hacer que devuelva la variable después, cuando sale del for loop,
le saqué el return que está dentro del for loop, que hace que se frene el for loop cuando encuentra el ítem. ¿Sí? Porque la clave acá de este for loop es que una vez que yo encontré el ítem, ahí devuelvo. El return siempre te quiebra un for loop, te lo frena. O sea, si estamos en la Ah, mitad del for loop, claro. llegamos a la mitad de los objetos, nos quedan varios objetos todavía por revisar, pero encontramos el ítem y hacemos un return. El return te termina el for loop. Sale del for loop, sale de la función. Por eso es que termina el for loop, ¿sí? Sale de la función. Y entonces ahí terminó todo el cómputo. Por eso es que este linear search tiene tiempo promedio n dividido 2, porque en general lo vas a encontrar en el medio, en algún lugar del medio de la lista, el objeto, no siempre al final. Y tiene en mejor caso posible tiempo 1. En cambio, el linear search bruto, ¿sí? Siempre N. Siempre va a ser n. Todos los Siempre tiempos van a N. ser n, porque siempre va a Claro. ir a lo largo de toda la lista. La Es recorre igual. toda. Exactamente, es como un linear search bien bruto que aunque encuentre el ítem siempre va a seguir buscando el ítem. Y es más, o sea, te va a devolver siempre entonces el índice más alto donde haya encontrado el ítem. Este en cambio te devuelve el índice más chico. Que ojo, por ahí quizás son... por ahí cumplen dos funciones distintas también, porque por ahí vos tenés listas donde pueden estar repetidos, como por ejemplo yo acá tengo el 7 repetido, ¿sí? El 7 ahí en el índice 0 y el 7 en el índice 2. Quizás tengo algo que dice, dame cualquier índice, no me interesa, quiero saber algún lugar donde encuentro este ítem, y entonces cualquiera de los dos sirve y usaríamos este preferentemente. Quizás tenemos uno que nos dice, yo quiero específicamente el último índice de la lista donde puedo encontrar este ítem. Y en ese caso el primero no me sirve, porque este me da el primer índice que encuentra, mientras que este me termina dando el último índice que encuentra. ¿Sí? Si tengo repetidos, me va a dar el último 7. Tarda más, pero bueno, cumple otra función que quizás el primero no cumple. Entonces son distintos algoritmos. Pero sí, este linear search bruto cumple con otra complejidad de tiempo distinta. Va a ser n en todos los casos. ¿Sí? Bien. Después tenemos binary search. Que binary search es muy particular porque necesitamos tener una lista ordenada para utilizarlo. No se puede utilizar con una lista desordenada porque justamente el punto de binary search es dividir la lista en dos, agarrar el ítem del medio, compararlo con el elemento que estamos buscando y si es mayor o menor, podemos eliminar toda una parte de la lista para seguir con la otra parte, ya que sabemos que el ítem es o mayor o menor dependiendo de cómo sea. ¿Sí? Entonces, este algoritmo lo que va a hacer es constantemente dividir la lista en dos, va a buscar el punto medio, lo va a comparar, si es menor, va a definir el low como el medio, y si es mayor, lo va a definir el high como el medio. Entonces de esa forma va a ir reduciendo, eliminando porciones de la lista y va a volver a hacer de vuelta el algoritmo, ¿no? Hasta que encuentre un punto donde no tenga más para dividir y te va a devolver o el punto, si es que en algún punto encontró que si x no es ni menor ni mayor que el mid, entonces significa que es igual, y entonces te va a devolver el mid. Y si no lo encontró en ningún momento y salió del while, entonces te va a devolver -1, significando que no está el elemento en la lista. ¿Sí? Este es el binary search básico con un while loop. Que de vuelta, este es tiempo logaritmo n. Y ahora, a ver, ¿me pueden explicar por qué en el caso de peor complejidad es logaritmo n y por qué en el mejor caso es 1, es constante? Y en el mejor caso, porque lo encuentra de entrada y no Bien, divide, ¿no? claro. O sea, lo divide una vez, o sea, Y, lo busca, no es que divide, sino que busca el punto medio, lo y, y compara y es ese. y ya directamente utiliza, en esta implementación, utiliza el return mid y entonces te devuelve un objeto ya sin seguir en los cálculos. Entonces, en ese caso es tiempo más óptimo, que es el 1. Pero después, en general, en el tiempo promedio y en el tiempo de peor
complejidad, vamos a tener que el tiempo va a ser logaritmo de n. Que de vuelta, el logaritmo de n es el segundo más rápido después de tiempo constante, porque vamos a estar dividiendo siempre la lista y entonces el input, por más grande que se haga, vamos a hacer cómputos igual al logaritmo de Pues de ese se input. descarta la mitad. Sí. Exactamente. Por cada cómputo que hacemos, cada proceso del algoritmo, vamos a estar reduciendo a la mitad el input y entonces se va a poder reducir muy rápidamente la cantidad de cómputos necesarios, ¿sí? Y se puede incrementar enormemente el input sin incrementar de la misma medida el tiempo de cómputo. Ujú. Exactamente. Sí. Y en el otro te va a dar la altura del árbol. ¿En cuál otro te va a dar la altura del árbol? En el peor de los casos, Claro, exactamente. En el peor de los casos te da eso, la altura del árbol, porque va a tener que buscar por, digamos, todo va a tener que el- seguir todo un camino hasta encontrar. hasta A que ver. encontrar que no existe probablemente o que es el último elemento que busca. Sí. Ajá, ok. Después de dividir a lo largo de toda la lista y quedarse con un solo elemento, encuentra que ese es el elemento. Claro, ese sería el peor caso posible o que directamente no existe el elemento en la lista. Ujú. Bien. Después tenemos otro caso, otro ejemplo de una implementación de binary search, pero esta vez con elementos recursivos, ¿sí? Que lo que habíamos visto en la clase anterior es que la recursividad es una herramienta, una estrategia de diseño de algoritmos que utilizamos junto con la estrategia de dividir y conquistar, ¿no? Justamente el binary search se trata de eso, dividir el problema en problemas más pequeños hasta que podamos resolverlo de forma fácil y básicamente coordinar una respuesta a partir de todas esas divisiones. Y no hay mejor ejemplo para la recursividad que eso, que el binary search, que es un algoritmo que constantemente podemos dividir una lista y si no encontramos el objeto que estamos buscando, hacemos de vuelta binary search, pero con la lista achicada. Y así recursivamente cada binary search se va a ir llamando de vuelta a sí mismo una y otra vez en distintos componentes, el componente superior o el componente inferior, y va a ir terminando por encontrar el elemento o descartando que exista dentro de la lista. ¿Sí? El dividir y conquistar es básicamente eso. Buscamos alguna manera de achicar el espacio del problema de alguna forma coherente, ¿no? De forma de que podamos simplificar la resolución del problema y eventualmente sacar la solución a partir de, eh, digamos, una coagulación de las partes más pequeñas en las cuales le hemos dividido el problema. Un ejemplo más básico de esto es el algoritmo de factorial, ¿sí? Que básicamente lo que nos dice que hagamos es que el factorial es la multiplicación de todos los números hasta llegar al número que estamos indicando, es decir, el factorial de 5 es 1 por 2 por 3 por 4 por 5. Y entonces acá lo que hacemos es, si el número indicado es 1, simplemente devolvemos 1. Y después, si no es eso, lo que vamos a devolver es el número que nos indican multiplicado por el factorial de número menos 1. Si lo pensamos esto, hacemos el procedimiento mentalmente. Factorial de 5, 5 no es igual a 1, entonces else devolvemos 5 multiplicado por el factorial de 5 menos 1. Entonces el 5 menos 1 es factorial de 4 no es 1, entonces nos va a devolver factorial, lo que nos va a devolver es 4 multiplicado por 4 menos 1. El 3 nos va a devolver 3 multiplicado por 3 menos 1. El 2, 2 menos 1. El 1 finalmente llega, devuelve 1. Y entonces vamos a ir en retroceso, porque este return 1 se lo va a devolver a la función anterior de factorial que lo había llamado. Entonces acá esto lo que va a suceder es que
este 1 va a ser la resolución de este con respecto al 2 multiplicado por 1, ¿correcto? Entonces va a ser 2 multiplicado por la resolución de factorial de 1, que es 1. Entonces 2 por 1 es 2. Entonces después devolvemos el 2. Entonces el anterior va a ser return 3 por el factorial de 2, que es 2. Entonces va a ser 3 multiplicado por 2 es 6. Y entonces ahí, de vuelta, el anterior va a ser return 4 por factorial de 3, que es 6. Entonces es return 4 por 6, ¿sí? Que 4 por 6 es... 4 por 6 es 24, ¿sí? ¿Estoy haciendo esto bien o me equivoco? Porque después viene 24 y después hacemos 5 por 24. 5 por 24, ¿cuánto da? Muy, muy, 120. muy difícil. 120, y sí, creo que es el factorial de 5 es 120, si no me equivoco. Es decir, que está acumulando las instrucciones, pero no las resuelve. Exactamente, las va resolviendo al final cuando resuelve la última llamada Ah, que hace. ¿Entendés? Porque vos vas a estar siempre llegando al else en principio y vas a sí, estar llamando nuevamente facto, ¿no? Entonces, este return no se resuelve hasta que se resuelve esta función de factorial. Pero claro. esta función de factorial va a estar llamando a otras funciones factoriales. Entonces tenés que esperar a que se resuelvan esas. Exactamente, es como vos dijiste, no va a resolver hasta que se resuelvan los otros. Y entonces, al fin y Por al cabo, eso, por eso ocupa ¿sí? tanto lugar de memoria. Exactamente, y por eso tiene ese freno. Vieron que me había pasado en un momento, habíamos hecho un test de cuánto Sí, tomaba una función recursiva y me ponía que había excedido el espacio de recursividad. Bueno, eso es porque cada vez que hacemos una función recursiva, que llamamos a una, nos va a estar tomando memoria del espacio que tiene disponible el programa para abrir esa función nueva, ¿sí? Y entonces, por eso es que, perdón, por eso es que nos genera ese freno Python para que no nos vayamos de mambo y rompamos toda la memoria del programa que estamos haciendo. Efectivamente, bueno, el factorial de 5 era de 120, quería ver eso. Y entonces eso es cómo funciona la recursividad. Y por eso es que sí, te facilita la programación de un algoritmo, no siempre es la opción más eficiente. Porque como vieron, si recuerdan, te ocupa mucho espacio y también a veces te puede ocupar mucho tiempo también. Porque eso es lo que habíamos visto, de hecho, cuando vimos el ejercicio de memorización, que ahora lo vamos a repetir para ver cómo era eso. Pero te puede hacer tanta recursividad, ¿sí? Que te genera un sobrepeso de complejidad-tiempo y que te lo hace inviable el algoritmo. A veces te genera la recursividad una complejidad-tiempo de exponencial, de n al cuadrado, y te puede complicar mucho eso. Entonces, no siempre es la mejor opción. A veces sí está bueno, porque encima es una buena herramienta para pensar y resolver problemas, pero no siempre es la solución más eficiente a un problema dado. ¿Sí? Y bueno, y después lo que habíamos visto es que la memorización es una técnica de algo que se llama programación dinámica, que es básicamente guardar resultados de operaciones intermedias para poder reutilizarlas en momentos en que se tengan que volver a realizar esas mismas operaciones a lo largo del algoritmo. Y acá teníamos este ejemplo, ¿sí? Que es de la Fibonacci, ¿sí? Tenemos dos algoritmos acá, Fibonacci A y Fibonacci B. El Fibonacci es básicamente conseguir los números que son siempre suma de los dos números anteriores. Entonces la lista Fibonacci es 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, no me acuerdo cómo era después, pero todo así. Y entonces es siempre la suma de los dos números anteriores. 2 es 1 más 1, 3 es 2 más 1, 5 es 2 más 3, 8 es 5 más 3 y 3 es 8 más 5, etc. Y entonces podemos hacerlo de distintas maneras, un algoritmo de Fibonacci. Vamos primero con el caso B. El caso B, veamos esto. Tenemos el caso base, ¿sí? Que es
similar a este, si encontramos un número determinado, devolvemos algo y no hacemos recursividad. El caso base siempre va a ser devolver algo concreto y terminar con la recursividad, ¿sí? Entonces, en FIB-B, Fibonacci B, tenemos, si n es menor o igual a 1, devolvemos n simplemente. Entonces, si n es 0, es 0. Si n es 1, es 1. Lo que vamos a hacer es, lo que hace es devolver cuál es el número. Entonces, si yo pongo el número 4 de Fibonacci, es 0, 1, 1, 2. Si pongo el 5, es 0, 1, 1, 2, 3. Entonces devuelve 3, ¿sí? Entonces, el primer caso es ese. N es menor o igual a 1, ¿sí? Si n es mayor que 1, entonces, por ejemplo, tenemos 2, vamos a ir al else. Y esto va a devolver una función recursiva. Fibonacci B va a llamar de vuelta con n-1 y n-2. Pensemos un segundo. Si llamamos con n3, digamos, ¿sí? Hacemos n3. n3 no va a ser igual a 1, entonces vamos a Fibonacci B 3 menos 1, que es 2. Te voy a mutear, Susana, porque estoy escuchando un poco de eco. Entonces tenemos Fibonacci B de 3 menos 1, que es 2, más Fibonacci B de 3 menos 2, que es 1. Entonces después tenemos que ir de vuelta. El Fibonacci B de 1 nos va a dar 1. Entonces esto va a ser no sé qué, el resultado de esto, más 1. Porque esto de Fibonacci B de 1 va a ser 1. Entonces esto va a resultar en 1. El Fibonacci B de 3 menos 1 es 2. Entonces Fibonacci B de 2 nos va a dar de vuelta un coso de recursivo. Tenemos que buscar Fibonacci B de 2 menos 1, que es 1, y Fibonacci B de 2 menos 2, que es 0. Esto va a ser 0 más 1. Entonces va a ser 1. Y entonces el Fibonacci B de esto va a ser 1 más, más 1. Y entonces va a ser 2. Y ahí te devuelve. Entonces el Fibonacci 3 te va a dar 2, que es... ¿es lo correcto eso? Fibonacci 3. Claro, porque es 0 es 0, 1 es 1, y después tenés 2 es 1 y 3 es 2. Bien. Debería ser así. El tema es que, como vieron, estamos metiéndonos cada vez más en recursividad, donde tenemos que cada vez calcular todo y se va metiendo recursivamente. Para solucionar esto, y es exponencial eso, en este caso la recursividad, porque cada vez que tenemos que hacer un cálculo, tenemos que hacer dos cálculos. Si queremos hacer el de Fibonacci n de 5, vamos a tener que hacer el de Fibonacci b de 4 y de 3. Y esos, a su vez, el de 4, tenemos que hacer el de 3 y el de 2. El de 2 tenemos que hacer el de 1 y el de 0, etc. Entonces es súper exponencial. No termina más, básicamente. Por lo tanto, lo que hacemos es utilizar la memorización, que es el guardado de datos intermedios, para evitar hacer nuevamente cálculos. ¿Cómo se hace eso? En este caso, en esta implementación de Fibonacci A, vamos a tener una lista que por lo pronto está toda llena de ceros, ¿sí? Con 1000 espacios, o sea que tenemos un límite en este caso, pero podríamos hacerlo más grande si quisiéramos. Y lo que vamos a hacer es, si el número es, de vuelta, tenemos el caso base, si el número es igual o menor a 1, devolvemos n. Ahora, si el número, si esto no es cierto, y buscamos ese número dentro de nuestra lista y no es igual a 0, es decir, que hay un número guardado ahí, vamos a devolver ese número. ¿Qué significa esto? Que nosotros después vamos a estar guardándolo, el número que recibimos de este cálculo, ¿no? Y lo vamos a estar guardando en la lista y va a quedar como un dato intermedio. Entonces, si yo calculo el Fibonacci de n5 en un momento, me va a quedar guardado y nunca más voy a tener que hacer toda la recursividad anterior de ese Fibonacci 5, que para un Fibonacci grande puede suceder múltiples veces. Fíjense que yo simplemente con Fibonacci 3 tuve que hacer el de Fibonacci 1 creo que 2 o 3 veces, ¿sí? Entonces, para un número grande, Fibonacci 10, 20, 50, vas a tener que hacer el Fibonacci de 5, de 4, de 3, de todos esos muchas veces, si no haces la memorización. Con la memorización
zafás de hacer todo eso porque es como que aniquila toda la exponencialidad y te elimina todo eso. La primera vez que vos haces un número, ya nunca más vas a tener que repetirlo. Entonces, la próxima vez que un número tenga que utilizarte a vos, te va a utilizar el número que ya está guardado y no vas a tener que ir nunca más para atrás. Vas a ir que ir siempre para el número que tenés guardado en las listas y vas a ir incrementando así. Hola, hola. Yo no escucho más, no sé si es mi PC. Yo tampoco escucho más. A ver, vamos a escribirle. Ignacio. Sí, no escuchamos nada, no. Primero, ¿ahora me escuchan? Sí, sí, ahora sí. Ahora ¿Ahora me sí. escuchan? Ok. Espérenme un segundito que saqué el micrófono, voy a probar meterlo de vuelta y a ver si me siguen escuchando. Susana, le podemos decir que desde que dijo buenas tardes. No, no. No, no me hagan eso. ¿Me escuchan ahora? Sí, sí, te Sí, ¿Me sí, escuchamos. escuchan? sí. Ok, ok, ok. Se me habrá tocado algo del micrófono. Re- Ok, bueno, re- si ven que me tildo mucho tiempo, avísenme. sí, Hace mucho que me dejaron de escuchar, hablé no, de... Ok, retrocedí una pantalla y estabas en lo de memorización de Fibonacci. Fibonacci. bien. Ahí. Pero se escuchó lo que expliqué de memorización, ¿no? Sí, Sí, eso sí, bien, sí, perfecto. perfecto. Pues, yo tengo una pregunta en relación a eso. Adelante. ¿Qué quiere decir memorización? Porque yo, ¿qué es? Eh, La memorización me parece que es más, sí, sería más gráfico. la verdad es que... A ver, la verdad es que no entiendo a ¿Cómo qué se se refieren por memos en inglés. Un memo es como un mensaje que vos le envías a Ajá. alguien o que guardás. Este, pero yo creo que se llama memorización, pero fácilmente se puede conceptualizar y entender más prácticamente si se lo comprende como memorización. Memorización sería más gráfico y más explicaría más el concepto, me O parece. sea, Pero es en inglés, simplemente un nombre realmente, pero no es que, eh, a ver, es en que inglés es memorization, sí, sin la R. memoization, sin la R, sí, por eso, es literal memoización. Ok. Que sí, tampoco es que existe la palabra en inglés, o sea, es un concepto inventado para eso. Así que no lo piensen demasiado. Piénsenlo como memorización, realmente. Porque es eso, ¿sí? Bien. Eh, lo que les quería mostrar en cuanto a gráficos, ¿sí? Es que los algoritmos codiciosos. Había empezado a hablar de algoritmos codiciosos, no me escucharon eso, ¿no? No, eso no lo escuchamos. Bien, ok, había empezado a decir eso. Este, básicamente habíamos visto conceptualmente acerca de los greedy algorithms, los algoritmos codiciosos, que son algoritmos que se diseñan para resolver problemas que se llaman en inglés intractable, que no sé si existe la palabra en castellano, intractable, no creo, pero básicamente sin solución. Son problemas por por cómo es el problema en sí,
no se puede resolver en un tiempo que sea práctico. Digamos, hay problemas que se sabe que se puede llegar a una solución, pero que la solución tardaría miles de años de cómputos, ¿no? Y entonces para ese tipo de problemas se hacen algoritmos que no buscan la solución exacta, sino una aproximación satisfactoria hacia la solución, ¿no? Y entonces, por ejemplo, un ejemplo que les había dado y que dan en las lecturas es el siguiente. Yo podría ir para buscar el camino más corto entre Nebraska y Toronto, por ejemplo. Podría ir por el camino más corto, ¿sí? Y podría ir, entonces, perdón, tengo que buscar el camino más corto de Nebraska a Toronto. Entonces podría ir y calcular todas las distintas posibilidades, ¿sí? De llegar a Toronto, compararlas y llegar al valor más pequeño y decir, listo, este es el camino. El camino es, claramente, en este caso, diría que ir a Boston y después a Toronto. 200 más 800. Llegamos a Toronto, es el camino más corto. Eso lo podría aseverar a ciencia cierta después de hacer todos los cálculos de todas las comparaciones. Ahora, hay algoritmos que lo que hacen es directamente, bueno, siguen algún patrón de búsqueda donde minimizan localmente algún valor que están tratando de minimizar y encuentran óptimos locales. Un óptimo local es básicamente una solución que no se sabe necesariamente si es la óptima en términos de globales, pero que sí se llega a una respuesta. Entonces, por ejemplo, un greedy algorithm podría decir, voy a buscar siempre el camino más corto en todas las opciones para buscar mi punto de destino. Entonces, entre estos tres caminos que tengo, el más corto es el de 270 de Boston. Voy a Boston. Y entre estos dos otros caminos que me quedan, el más corto es 885, que va a Toronto y llegué al punto. Y justo coincide, ¿no?, con el mismo resultado que me daría el otro algoritmo. El Si algoritmo vas, si querés ir preciso. de Nebraska a Los Ángeles, te sale re mal. Correcto, correcto. Pero justamente, sí. Bueno, bien, justamente, sí. Si quieres ir de Los Ángeles a Toronto, bueno, no, en realidad, a ver, este 2500, No, de Nebraska. Salí de Nebraska hasta Los Ángeles. claro. Bueno, claro, de Nebraska hasta Los Ángeles, lo más corto sería ir directamente a Los Ángeles por el de 689. Pero Pero ese elegís el camino, 270. exacto, me elegiría el de 270, después el de 800 y después el de 2500. Entonces sería un quilombo, o sea, te multiplica un montón. Por eso es que no genera siempre los óptimos globales, va a buscar un óptimo local. Y eso es básicamente el greedy algorithm, ¿sí? Que bueno, que lo explicamos conceptualmente porque en general los algoritmos codiciosos son acerca de problemas relativamente complejos para los cuales no hay una solución práctica, ¿sí? Y entonces se utilizan esos. Que quizás te los pueden llegar a preguntar en una entrevista de programación. No creo que te pidan hacer un greedy algorithm, a menos que sea algo muy particular y que no tengas que realmente hacerlo muy eficiente, pero está bueno tenerlo en mente y quizás incluso si te dieran este problema, ¿no? De encontrarme cuál es el camino más corto de tal lado a tal lado, podrías primero decir, bueno, primero voy a hacer un greedy algorithm que no busca la solución perfecta y voy a programarlo así y en dos patadas hacer simplemente, viste, un algoritmo que busca el camino más corto. Es mucho más fácil que hacer todo un algoritmo que te compara todos los caminos y busca el camino para llegar. Y esa podría ser una solución primera y después decir, pero esto es siempre aclarando al entrevistador, esta es una primera solución que encontré con un algoritmo codicioso, podemos después ir refinando el algoritmo y buscando una solución más precisa, ¿no? Eso es algo que se puede hacer. Pero bueno, esos son los algoritmos codiciosos, es otra de las estrategias de diseño de algoritmos de las que vimos. Y es básicamente todo lo que hasta acá teníamos de contenidos para la cursada esta. En la última clase lo único que hay es realmente un pequeño examen de 10 preguntas, que es lo que vamos a hacer ahora, como siempre todas las clases. No sé si tienen alguna pregunta acerca de los temas
de los algoritmos de estos anteriores que les haya quedado sin responder. Y si no, vamos simplemente les pido a alguien que comparte pantalla y hacemos el examen este. Ok, digamos, no cuestiones sobre los algoritmos, pero sí una propuesta tengo, no sé si se puede hacer. A ver, Que, decime. digamos, este sería el último de los cursos. Correcto. Yo creo que Susana tampoco llegó a terminar los exámenes de las últimas pruebas, de los últimos, perdón, cursos. Sí, Eh, Estás en lo a mí me cierto. gustaría, si podemos en algún momento, como programar, como si fuera una clase extra, sí, donde trabajemos un poquitito sobre nuestras dificultades para poder terminar los exámenes. Digamos, yo te no entiendo, diría sí. que fuera de inmediato, porque, bueno, Sí, justamente, a pesar de para que que tengan tiempo de hacer, de claro, trabajarlo, digamos. pero como una propuesta me parece inclusive como para tomarla para futuros cursos, ¿no? Sí, Porque tengo la impresión de que, digamos, se complementaría muy bien con eso digamos, toda la exposición de los temas que fuiste haciendo. sí. No sé si Este, eso es posible, si hay que hablarlo con Ariel o qué, digamos. mira, tomo esa propuesta y tengo que hablarlo con Ariel porque, digamos, o sea, a mí me pagan por estas clases y yo tenía armado hasta acá. No es que tenía armado, sino que lo pactado, digamos, era hasta acá. Sí. Dar las clases del curso de Meta, tendría que hablarlo con Ariel, a ver qué onda, cómo ven eso, ¿sí? Sí, está bien, sí, sí, en Sí, ese Pero sí, sentido, yo me imaginaba que esta sería la me situación, parece una pero buena idea, sí. y también como propuesta para incorporar para otras cosas, Ujú. lo del GitHub, que me parece que es algo que, digamos, simplifica la retomada y la revisión de cada una de las clases. Sí, Porque es como que inclusive termina siendo una referencia interesante para resolver algún problema en el futuro, ¿no? El ujú, hecho de contar con, digamos, los pasos que vos fuiste dando al exponer sí, digamos, las partes de código. Me parece que sería muy piola incorporar eso. Eh, no sé, inclusive me da la impresión de que puede hasta representar una idea para un conjunto de apuntes y eventualmente para alguna publicación, ¿no? Eso claro, sí, 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 como cosa colateral a estos cursos, ¿no? te Pero entiendo, bueno, sí, sí. bueno, ese es el asunto. Bueno, Gracias. Gracias por el aporte, Oscar. Sí, no, no, está muy bueno eso. Con respecto a las clases extra, eh, lo voy a tener que dialogar con Ariel y ver cómo va eso. bien, Este, perfecto. Así que nada, si surge eso, los mantendremos informados. Seguiremos en el grupo ese de backend, de Meta. Perfecto. Pero bueno, pero por bueno, ahora, sí. sepan que por ahora, o sea, Es la terminaron última acá las clase. clases por el momento. Este, y después nos mantendremos en contacto, ¿eh? Perfecto. Hay un examen al final de esta preparación para la entrevista. La verdad es que yo La no verdad es que es vi el súper material. básico, sí, es lo que vamos a hacer ahora, pero no es un examen exhaustivo, la verdad que es el examen más fácil de todos los cursos que vi hasta ahora. Son Así que preguntas nomás. sí, son preguntas nomás, no hay un examen de, digamos, que nos podría dar una práctica de eso, pero por eso algo que les quería pasar es, hay una página, ahora les paso la página, ¿sí? Que es HackerRank. Que no es nada que ver con ser hacker ni nada, es simplemente una página de programación, ¿sí? Que es Ajá. esta que está acá. Que, a ver, me voy a loguear con el otro usuario, así les muestro.
Que HackerRank es una página, ¿sí? En la cual podemos encontrar un montón de problemas de programación, ¿sí? Ujú. Que nos permiten practicar nuestras habilidades de programación. Tienen Ah, un montón de Python, está tienen de bueno. todos los lenguajes que quieran, pero fíjense, miren cómo es, les muestro. Voy a meterme acá en el de Python. Acá tienen un montón de problemas que yo acá tengo sin resolver, ¿no? Y entonces te va indicando, recomendando problemas. Acá estos en general van a ser los más complejos porque yo ya resolví todos los primeros, pero al principio hay un montón de problemas que empiezan sencillos. Uy, perdón. Que empiezan sencillos. Por ejemplo, a ver, cosas básicas. Eh, vamos a sacar esto con los solved. Vamos. Entonces, por ejemplo, eh, loops. Vamos a loops. El problema este es task. Bueno, te dan un número n y tenés que sacar una línea correspondiendo a cada i en... ¿Qué es una lista esto? Ah, está bien, te dan el número de la lista, o sea, cuántos ítems hay en la lista y te dan una lista. Y tenés que imprimir en una línea cada uno de los ítems de esa lista. Una pavada. Es hacer un for loop e imprimir, ¿no? Y entonces Ujú. vos acá vas a tener, por ejemplo, n es igual a int input. Y después, entonces ahí ya en n tenés básicamente el primer, para ver. Private cost average. Está medio mal explicado esto. Ah, no, imprimir el cuadrado de cada número, está bien. Entonces te dan n y tenemos que hacer una especie de función donde hacemos for I in range, ¿no? N. Y vamos a hacer print. Vamos a hacer n multiplicado por n. Porque es el cuadrado de cada número. Y Ujú. entonces hacemos acá run code. Hago run code. Y vamos a ver qué me dice wrong answer. Porque hice n Porque en lugar de i. y tenés que hacer, claro. Perfecto. Vamos a hacer run code de vuelta. Me va a pasar de vuelta. Congratulations. El sample test pasó. Entonces me prueba mi código con una serie de inputs. Me dice que está bien, da lo que tenía que dar. Y después entonces puedo, cuando estoy conforme, pongo submit code. Y ahí hace otros tests extra. Si pasan bien, me dice congratulations, lo pasaste. Y después si querés podés ir a submissions. No, submissions es mío. Pero si quiero puedo ir a discussions. Vamos a discussions y acá explican todos la forma más rápida en general de, o más fácil o más eficiente de hacer este algoritmo. Entonces acá se ponen a hablar en general y puedes ver las soluciones de otra gente. Entonces HackerRank es una página muy buena para practicar, ¿sí? Se las voy a pasar acá al chat. Es súper útil y está muy buena para prepararse y ir viendo cuánto sabes de un determinado lenguaje. Y eso les puede servir para aprender más algoritmos y todo eso. Pero bueno, en principio ahora vamos a ir a hacer el examen final, digamos, de este curso, del curso de preparación de interview, que es realmente unas preguntas muy fáciles, pero los voy a invitar a, si Bueno, Susana quiere comparto, compartir sí, pantalla. la comparto, ya la tengo. Perfecto. Ahí está, es este, ¿no? Excelente, sí, ahí estás. Entonces, primera pregunta nos dice, ¿cuándo, ¿cuándo va a ser más probable que tengas una oportunidad de mostrar tu habilidad para codear? ¿Durante el quiz, durante la llamada de filtro o durante la entrevista técnica? Vista técnica. Durante la entrevista técnica, exacto. ¿Cómo hacen las computadoras para guardar y representar información? ¿En Java, en HTML o en binario? Vina. Bien. Efectivamente, binario.
Pregunta 3, vamos. Si un array de tamaño 5 toma 5 computaciones antes de completarse, puede decirse que tiene una notación de big O de cuánto. De n. Perfecto. Porque las computaciones son iguales a la cantidad del tamaño, entonces es n. ¿Qué es el espacio auxiliar? Yo lo mencioné hoy al principio cuando estábamos hablando acerca de complejidad de espacio y complejidad de tiempo. Perfecto. Espacio que necesita para hacer Perfecto, las cuentas. exactamente. Espacio adicional para hacer los cómputos. En relación a la mutabilidad de las estructuras de datos, o más bien, en relación a estructuras de datos, la mutabilidad se refiere a el uso de una estructura como un contenedor para copiar a otra, las limitaciones iniciales en el espacio o en el tamaño de las estructuras, o si una estructura puede cambiarse después de haber sido creada. Este último. Así que es. La última opción, efectivamente. Después tenemos verdadero o falso, ¿sí? Las listas son objetos, por lo tanto pueden ser ordenadas. Sí, Este en realidad no, Es no estoy medio, seguro. medio. Sí, es medio medio. Pero las listas pueden ser ordenadas. Hay listas ordenadas y listas desordenadas, podría ser. Sí, el tema es que la forma en que está dicha la pregunta es listas son objetos, por lo tanto pueden ser ordenados. Yo diría No, que sí, pero que no. Porque no sé si se refiere a que, o sea, las listas se pueden ordenar internamente, pero no porque son objetos, sino porque porque contienen objetos que pueden ser ordenados. Pero bueno, yo lo dejaría como true, esperemos que sea eh, cierto. lo que pasa es que me parece que puede ser o sea, esto está alejado de cualquier lenguaje de programación. Entonces, Sí, sí, esto sería verdad porque con algún criterio uno puede ordenar los objetos. bien, bien, me parece una buena respuesta. Me parece una buena respuesta. Vamos a la 7. ¿Qué es swapping in place? In place swapping. Eh, Intercambiar elementos en un array en lugar de crear una nueva estructura. Mover valores en un array si el elemento siendo agregado es más chico. O utilizar distintos tipos de estructuras de datos como un contenedor para emular ciertas características. La primera. la primera me parece, Primero, sí, es cambiar elementos, dentro digamos, de, en el mismo lugar del array sin crear otro array temporal ni nada. El ejemplo ese de la tupla que Exacto, atribuye y está sí, haciendo el swapping exactamente. de dos elementos de un array. Bien. Después, ¿cuál de los siguientes es terminología válida para árboles? este, Árboles computacionales, obviamente. sí, Perfecto. Leaf, branch, no, branch, no no, hemos hablado de branches. de branch. En relación a tablas de hash tables, ¿a qué se refiere por load factor? Bueno, el load factor es es en realidad, a ver, la primera se relaciona la cantidad de espacio alocado a la tabla de índice, no es eso. Se relaciona a cuánto espacio tiene una tabla de hash, tampoco es, El es, tercero. es el tercero, que es la capacidad del contenedor antes de que se genere una split. Un split es cuando hay, digamos, colisiones, ¿sí? Y se va llenando, digamos, el mismo contenedor y eventualmente hay demasiado en el mismo contenedor y se genera una división. Después lo que tenemos es el proceso de guardar resultados para buscarlos después, para Sí, guardar tiempo computacional, es un ejemplo de efectivamente memorización. bueno, a ver cuánto. A ver si estamos bien.
Falló una. 90% y nos equivocamos en... Ah, branch también. Ok. Branch también. Bueno. Pensé que no. Branch No, no me no, pareció porque no lo vi. Sería, claro, pues son hojas, ramas y raíz. Y Sí. sí, tiene sentido, pero bueno. pero no Sí. nombramos. Bueno, está bien. Pero ya está. Después Pero lo sí, hago. tiene sentido. No importa igual. Bien. Bueno, 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 muchas gracias por venir, la verdad. Muchas gracias a todos por participar en todas estas clases que tuvimos. Espero que porque les haya servido tanto como a mí. La verdad es que por ahora esta es la última clase de la especialización. Nos mantendremos en contacto si podemos establecer algunas clases extra o no. y Seguimos de todos modos en el chat del grupo, un pueden chat. hacerse preguntas entre ustedes y a nosotros, que les vamos a responder. Pero por lo pronto hasta acá llegamos con Y respecto a la especialización. Sí, Susana. tendrías que organizar otro curso, pero sobre estos mismos temas. Más Hay que ver cómo difícil. lo hacemos. Sí, hay que ver si va a ¿Qué haber hay? quórum para eso. Claro, no, nadie quiere después. Pero bueno, Bueno, vamos a ver. otra pregunta. Sí, Yo, digamos, agarré el bondi andando, digamos, y empecé sí, con uno de los cursos, no me acuerdo si el antepenúltimo o algo así. sí, Pero bueno, después en paralelo fui para atrás e hice algunos cursos y los completé y obtuve como un pequeño como certificado de sí, SQL, WIT, etc. sí. Uno necesita completar todos los cursos para obtener, se obtiene un certificado adicional final. Para la especialización sí, pero igual de todas formas, o sea, viste que vos cuando terminas un curso te da un certificado por ese curso específico. Ujú. Entonces vos vas juntando los certificados del curso específico y después si tenés los 9, te da un certificado de la especialización, de haberla terminado. Está bien. ¿Y eso tiene algún, digamos, hay determinadas certificaciones que tienen ciertos niveles de reputación? Eh, Sí, esto no es una certificación, digamos, como las certificaciones de AWS o Azure específicamente. O sea, es un curso que nos provee que está creado por Meta, ujú, pero, a ver, es muy nuevo la especialización esta, pero a mi ujú, entender no es que te da ningún tipo de titulación como, no es que puedes decir soy licenciado en backend o soy, digamos, creo que te entiendo lo que me preguntas. Hay cursos de AWS o de Azure que te dan certificados y titulación con respecto a soy manager de recursos de backend de Azure o lo que sea. sí. Esto no es exactamente eso, es un curso de Coursera nomás. El propósito es los conocimientos intelectuales y después igual si lo pones en tu CV, tenés un montón de cursos, de certificados hechos de Meta, seguro que te suma, pero no es algo que vos después podés decir, estoy certificado en esto. Claro, yo te digo, que yo tengo una certificación del ISC2. Sí, Eh, digamos, esto es una cosa muy mínima al lado de eso. No sé si. sí, correcto, correcto. Perfecto. No, No es, quería. no es algo como una entidad superoficial que te está dando una Mm, certificación de eso, no. Bien. Bueno, perfecto. Ok. Excelente. Bueno, de vuelta, muchísimas gracias a todos por venir. Espero que nos estemos viendo pronto en otro momento. Y por ahora que tengan muy buenas noches y muy buena semana. Bueno, muy bien, bárbaro. Nos Gracias. vemos. Igualmente, Chao, Hasta Ignacio. hasta luego. luego. Chau, chau. Hasta luego.